Vamos a desarrollar el proceso divisorio del Código General del Proceso. Empecemos por la competencia. De conformidad con lo que establecen los artículos 25 y 26 del Código General del Proceso, este trámite se determina por la cuantía. Luego, puede ser un proceso de mínima, un proceso de menor o un proceso de mayor cuantía. Si es de mínima cuantía, entenderemos que va a ser en única instancia. Si es de menor o de mayor cuantía, será de doble instancia. Recordemos que cuando es de mínima o de menor, es el juez civil municipal o juez promiscuo municipal, y cuando es de mayor, es juez de circuito. En consideración a lo que establece el artículo 28 del Código General del Proceso, entonces aplica por factor territorial un fuero real privativo. Solo es competente el lugar de ubicación del bien. Hablemos de la legitimación. Los legitimados en la causa, tanto por activa como por pasiva, son los comuneros. Luego, por activa será quien solicite la división y por pasiva será el resto de los comuneros. Luego, es posible que el juez de la República se vea en la necesidad, en el auto admisorio, de integrar el litis consorcio necesario, porque deben estar vinculados todos los comuneros. En cuanto a la pretensión, básicamente lo que se busca con este proceso es que se decrete la división, pero también es posible que el demandante esté solicitando mejoras. Luego, si va a solicitar mejoras, es menester que tenga que dar cumplimiento a lo que establece el artículo 206. Ahora hablemos de la medida cautelar. Este proceso de conformidad con el artículo 592, el juez de oficio decretará la inscripción de la demanda cuando se trate de un bien inmueble o de un bien sujeto a registro. Pero también debemos advertir que cuando se trate de la división por venta es necesario el decreto de secuestro, el secuestro del bien, en caso de que se trate la pretensión de una división por venta. Cuando el demandante solicita la división, debe manifestar si esa división la quiere o como división por venta o una división material. Luego, entonces, si lo que se está solicitando es la división por venta, debe entonces decretarse el secuestro del bien. Hay dos tipos de pretensiones, solamente división, puede ser la división material o la división por venta. Y eso en consideración a lo que plantea el Código General del Proceso, en el artículo 407, debe tener muy en cuenta el juez la procedencia de la división, porque cuando no procede la división material, porque al partirse materialmente se pierde la sustancia, entonces lógico es concluir que el juez de la República no puede decretar dicha división material. Bien, ahora hablemos de los requisitos especiales de este proceso. Este proceso, como requisito especial, se tiene que a la demanda se le debe acompañar con un dictamen pericial. Dictamen pericial que, en caso de que haya solicitado mejoras, también entonces procedería para que se haga el respectivo avalúo. En ese orden de ideas, el dictamen pericial tiene como propósito determinar el tipo de división que está solicitando el demandante, si la división material o la división por venta. Y si además se está pidiendo mejoras, entonces en cuanto a cuánto ascienden y en qué consisten dichas mejoras. Pero también cuando se trata de un bien sujeto a registro, certificación. Y no olvidemos lo importante que es aportar desde el principio prueba que acredite la calidad de comunero. Muy bien. Ahora revisemos la actitud del demandado. Formulada la demanda, si se arroja un auto admisorio, de ese auto admisorio, el cual se notifica personalmente al demandado,
Se dará a conocer a través de la notificación personal, pero también se le correrá traslado de la demanda y ese traslado siempre será de 10 días. Sea una demanda de mínima, de menor o de mayor cuantía, cualquiera que sea. ¿Qué actitudes puede ejercer en este término el demandado? Primero que todo, dentro del término de ejecutoria del auto admisorio de la demanda, puede formular hechos constitutivos de excepciones previas. Se tramitan por recurso de reposición. Y en el término del traslado de estos 10 días, puede objetar el dictamen, bajo los parámetros del artículo 228, pero también puede alegar pacto de indivisión. Si él puede objetar el dictamen y nos vamos a los parámetros del artículo 228, entonces es factible que él, en la modalidad de contradicción que él seleccione de acuerdo con dicho artículo, puede ser que pida el interrogatorio al perito o que presente su propio dictamen. O en su lugar, puede entonces alegar pacto de indivisión. De la misma manera que el demandante puede solicitar mejoras, que al igual que el demandante debe dar cumplimiento al artículo 206. Si no da cumplimiento al artículo 206, sabemos que este mismo artículo señala que en caso de que el solicitante de las mejoras no cumpla con el requisito del juramento estimatorio, el juez lo requerirá con un auto que lo reglamenta el mismo artículo 206 y el auto se le notificará por estados y se le corre término de 5 días para que subsane. Luego entonces del trámite del demandado, del trámite procedente, de acuerdo con lo que él hubiese solicitado, es decir, si objeta el dictamen, se hacen los correspondientes traslados en caso de que se haya presentado algún otro dictamen, o del pacto de división o de las mejoras si es necesidad de un requerimiento. Agotado todos los trámites, entonces vamos a referir cuál es el acto procesal o los actos procesales que va a detallar el juez. Son varios, o podrían ser varios. Agotado todos los trámites, entonces, este es el traslado de los 10 días. Se agotaron todas las opciones o las posibilidades, vencidos dicho término y dichos traslados, entonces es posible que el juez dicte auto que niegue la división. Auto que niegue la división. Pero también es posible, y lo que se espera para que continúe el proceso, auto que decreta la división. Si estamos hablando del auto que niega la división, ejecutoriado dicho auto, es decir, que aquí se notifica en estado, tiene término de ejecutoria. Ejecutoriado dicho auto, porque puede ocurrir que entonces se le interpongan recursos, termina el proceso. Pero si se decreta la división, hay que establecer una diferencia. Porque si la división es por venta, se ordena el secuestro, como lo habíamos señalado anteriormente, y una vez practicado, se sigue el trámite
para la diligencia de remate. O sea que se continúa con los trámites del proceso ejecutivo de la diligencia de remate. Trámite de proceso ejecutivo de la diligencia de remate. Pero si la división es la división material, ejecutoriado entonces el auto que decreta la división material, entonces, ejecutoriado, el juez debe dictar sentencia. Una vez ejecutoriado, va a dictar sentencia. Entonces, aquí hay un auto que decreta la división. Cuando la división es material, ejecutoriado dicho acto, el juez dicta sentencia. Y en esta sentencia decreta la división. ¿Y cómo será entonces la partición? También es importante considerar que el juez, en ese auto que decreta la división, en este caso la división material, va a resolver sobre las mejoras. El auto que decreta dicha división debe entonces sortear primero la situación de las mejoras, y la sentencia es la sentencia que decreta la división y ordena cómo se debe realizar dicha partición. Diferencia sustancial que hay que considerar: cuando se decreta la división por venta no va a haber sentencia, simplemente se va a continuar con los trámites para llegar al remate. Pero si hay división material, si el auto que decreta la división es de la división material, entonces, ejecutoriado dicho auto, el juez va a dictar sentencia. Y la sentencia decreta la división y la modalidad de partición, o sea, cómo se va a partir dicho bien.